Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar la simulación de audiencia de formulación de cargos basado en el caso Furukawa, siendo el día lunes 10 de junio del 2025 a las 9 horas en la Unidad Judicial Penal especializada en delincuencia organizada y corrupción. Damos inicio a la audiencia. Muy buenos días. Para efectos de grabación me presento. Soy Araceli Quisintuña, jueza de la presente sala. Al constatar que se encuentran presentes todas las partes, declaro instalada la audiencia de formulación de cargos dentro del proceso penal, seguido en contra de la empresa Furukawa Plantación S.A. del Ecuador, por la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, previstos en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal. Conforme a lo dispuesto en el artículo 595 del COIP, se concede la palabra al señor fiscal para exponer sus alegatos iniciales. Muchas gracias, señora jueza. Comparezco ante ustedes en calidad de fiscal encargado. Me presento, mi nombre es Alain Pérez y estoy aquí con el firme compromiso de velar por la legalidad, la justicia y la protección de los derechos fundamentales que amparan a nuestra sociedad. Es por eso que, conforme al artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, la Fiscalía General del Estado procede a formular cargos en contra de Furukawa Plantaciones del Ecuador, representada legalmente por el señor Edison Muyo, domiciliado en el kilómetro 27 de la vía Santo Domingo, Quevedo. Durante más de 5 décadas, desde aproximadamente 1963 hasta el año 2019, la empresa mantuvo a comunidades afrodescendientes y campesinas laborando en condiciones de explotación, sin contrato, sin afiliación a la seguridad social, viviendo en campamentos insalubres, sin acceso a agua potable, servicios básicos ni libertad de movilidad. Se impusieron jornadas extenuantes, sin derechos mínimos reconocidos por el Código del Trabajo. Estas condiciones configuran una forma moderna de esclavitud, señora jueza. La conducta se configura en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal, en concurso con violación a derechos laborales fundamentales. También, señora jueza, contamos con más de 80 testimonios de trabajadores y ex trabajadores, pericias de trabajo social, psicológica y médica, inspecciones realizadas por peritos y documentación fotográfica y audiovisual, que da cuenta de las condiciones inhumanas en las que vivían y trabajaban las víctimas. Hasta ahí, señora jueza. Muchas gracias. Hemos escuchado a la defensa técnica de la parte actora por parte del fiscal Alain Pérez. De igual manera, concedo la palabra al abogado Edison Muyo por parte de la defensa de Furukawa. Muchas gracias, señora jueza. En representación de Furukawa Plantaciones, compañía anónima, rechazamos categóricamente la formulación de cargos por las siguientes razones. Primero, falta de tipicidad legal. El artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal exige la configuración de captación, traslado o recepción de personas mediante engaño o coerción para explotación laboral. Ningún testimonio presentado por la Fiscalía demuestra estos elementos constitutivos. Los trabajadores acudieron voluntariamente a labores agrícolas propias del sector bananero, sin que exista prueba de privación de libertad o engaño inicial. Las condiciones laborales en el sector agrícola ecuatoriano han sido históricamente precarias, debido a factores estructurales tales como la falta de regulación estatal, informalidad, entre otros. Atribuir a Furukawa responsabilidad penal por un problema sistemático es un error jurídico. La empresa operó bajo los estándares del mercado en su época. La Fiscalía basa su acusación en hechos supuestamente ocurridos hace 50 años sin un sustento válido. Desde el año 2010, Furukawa registró contratos formales ante el Ministerio del Trabajo, como demostraremos posteriormente. De igual manera, se afilió al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de manera regular desde el año 2012, además de que se realizó mejoras progresivas en viviendas y condiciones laborales auditadas por entes estatales. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Por favor, señor fiscal, proceda con la exposición de los elementos de convicción que fundamenten su teoría del caso, a fin de que este despacho pueda valorar su pertinencia y suficiencia.
Claro, señora jueza, presentamos como elementos de convicción iniciales. Primero, 80 testimonios de ex trabajadores que relatan condiciones de servidumbre y de explotación. 2. Informe pericial psicológico de 14 víctimas con daños emocionales por condiciones de trabajo. 3. Peritaje en medicina laboral que muestran enfermedades por exposición a químicos y sobreesfuerzo. 4. Documentos fotográficos de viviendas insalubres, además de videos y audios. 5. Oficios del IES confirmando la falta de afiliación por décadas. Hasta ahí, señora jueza. Muchas gracias. Concedo el uso de la palabra a la defensa de la parte demandada para que proceda con la presentación de sus elementos de convicción, indicando de forma clara y precisa los documentos, testimonios u otros medios probatorios que sustenten su defensa, así como su pertinencia y finalidad dentro del proceso. Señora jueza, presentamos los siguientes elementos para refutar la acusación. Primero, 42 contratos laborales registrados ante el Ministerio del Trabajo. Segundo, 1.247 comprobantes de pago a trabajadores que incluyen horas extras y beneficios. Como tercero, un informe pericial certificado que acredita el cumplimiento de obligaciones patronales. Como cuarto, 17 testimonios de trabajadores activos que niegan rotundamente las condiciones de vida que se mencionan como la esclavitud. Como quinto, una auditoría independiente que confirma los pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el año 2012. Y como sexto, un informe técnico de condiciones laborales que certifica mejoras en viviendas y seguridad. Hasta ahí. Al haberse evaluado las prácticas de la prueba en esta causa, se concede el uso de la palabra por parte del fiscal para que exponga sus elementos de clausura. En primer lugar, será la intervención por la parte actora, como ya mencioné, por el fiscal, y en segundo lugar será por la defensa de Furukawa. Continúe, fiscal. Gracias, señora jueza. Durante esta audiencia quedó plenamente acreditado, más allá de toda duda razonable, que Furukawa Plantaciones, compañía anónima del Ecuador, ejecutó por más de 5 décadas un sistema de producción basado en la explotación sistemática, prolongada y deliberada de personas afrodescendientes y campesinas, quienes fueron sometidas a condiciones laborales inhumanas, sin contrato, sin afiliación a la seguridad social, sin acceso a agua potable, electricidad, salud o educación. Señora jueza, lo que ocurrió en los predios de Furukawa no fue un simple incumplimiento laboral, fue esclavitud moderna, disfrazada de relación laboral, un modelo empresarial sustentado en la precarización, la impunidad y el silencio de quienes por necesidad no podían alzar la voz. Más de 80 testimonios de víctimas, pericias psicológicas que evidencian traumas por explotación, informes técnicos que han confirmado la existencia de campamentos miserables, jornadas extenuantes, pagos por debajo del salario básico y prácticas degradantes como la obligación de trabajar desde los 10 años de edad. La empresa alegó haber cumplido mínimamente con la ley desde el año 2010, pero incluso esos contratos no repararon décadas de abuso. La responsabilidad penal, señora jueza, no se extingue por regularizar una práctica ilegal en años recientes ni por ocultarla bajo trámites formales. Hoy, usted tiene una oportunidad histórica de enviar un mensaje claro. Las empresas no pueden enriquecerse a costa de la dignidad humana sin enfrentar las consecuencias penales. No hacerlo sería una afrenta a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal, a los instrumentos internacionales y a la memoria de quienes vivieron décadas encadenados a la injusticia. Es por eso, señora jueza, que la Fiscalía solicita que se declare a Furukawa Plantaciones, compañía anónima del Ecuador, culpable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral tipificado en el artículo 91 del Código Orgánico Integral Penal. Además, que se imponga a la persona jurídica la sanción penal máxima contemplada en el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, como la disolución definitiva de la empresa.
se ordene la reparación integral colectiva a las víctimas con cargo a los activos de Furukawa, incluyendo indemnización económica, rehabilitación y disculpas públicas. Se remitan copias a las autoridades tributarias y laborales para iniciar procesos administrativos y fiscales pertinentes. Además, señora jueza, solicitamos las siguientes medidas de protección conforme al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Protección policial permanente en las viviendas de testigos claves, prohibición de acercamiento de directivos de Furukawa a ex trabajadores, reserva total de la identidad de ciertos testigos por temor a represalias y también se solicite peritaje contable de ingresos de Furukawa como parte de una posible reparación integral. Hasta ahí, señora jueza, mi intervención. Gracias. Muchas gracias, fiscal. Continúe, abogado Edison Muyo. Señora jueza, más allá de lo ya expuesto, la defensa de Furukawa Plantaciones enfatiza tres aspectos fundamentales que justifican el rechazo a estos cargos y que no han sido debidamente considerados. Primero, sobre la falta de continuidad delictiva. Los supuestos hechos denunciados en el improbable caso de haber existido, corresponden a administraciones anteriores y contextos históricos superados. La empresa, bajo su actual gestión, ha demostrado voluntad de cumplimiento mediante auditorías independientes y mejoras verificables. No existe nexo causal que permita imputar a la persona jurídica actual por situaciones pretéritas. Como segundo, sobre la desproporción de la figura penal. La Fiscalía intenta subsumir en el tipo de trata de personas lo que en todo caso serían eventuales incumplimientos laborales. Esto representa un peligroso precedente que podría criminalizar cualquier relación laboral imperfecta en el sector agrícola nacional. De igual manera, y como tercero, sobre la reparación integral. De persistir este proceso, exigimos que cualquier peritaje contable o social considere los avances tangibles implementados desde el año 2015, incluyendo inversión en viviendas dignas y programas de regularización laboral. La justicia no puede constituirse sobre una visión anclada en el pasado. Por lo tanto, solicitamos la improcedencia de medidas de protección que afecten la operatividad de la empresa, pues no existe riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. De igual manera, la aplicación del principio de mínima intervención penal, priorizando mecanismos de reparación administrativa si se identificaran responsabilidades. La protección de los derechos laborales actuales, evitando que este proceso genere desempleo en las comunidades donde operamos. Confiamos en que su señoría distinguirá entre el reclamo legítimo de justicia social y la instrumentalización del sistema penal para fines que excedan su naturaleza. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias. Luego de haber escuchado los alegatos de ambas partes y de revisar los elementos presentados, dentro de las facultades que me competen, siendo las 9:45, esta sala ha decidido lo siguiente. Acoger la formulación de cargos por presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, además de declarar abierta la etapa de instrucción fiscal por el término de 90 días, acoger parcialmente las medidas de protección solicitadas por Fiscalía, especialmente la de prohibición de acercamiento y la reserva de identidad de ciertos testigos, y por último, disponer peritajes sociales, psicológicos, contables complementarios y una inspección judicial a los predios de la empresa. Por lo tanto, se notifica a las partes conforme a la ley, se levanta la audiencia. Muchas gracias.